La Virgen de las Siete Calles, de Alfredo Flores Suárez. Capítulo 7. El banquete debía realizarse en el hotel de Laura. Su dueño, un italiano bonachón, establecido en Santa Cruz desde hace algún tiempo, era práctico en materia de comilonas políticas. Desde su viejo mostrador frente a los estantes atiborrados de botellas, el buen Laura había espectado filosóficamente durante años y años el desfile de la caravana política. Nadie como él conocía la historia. Nadie como él sabía lo efímero que es el auge o la popularidad. Había visto surgir y caer a muchos políticos en el corto intervalo de pocos meses. Había contemplado el esplendor fugaz de los hombres de la situación, breve como la vida de las mariposas. Los había visto radiante entre el humo de la adulación y luego tristes en la soledad de la caída. En su patio ancho y fresco al calor del entusiasmo alcohólico, habían retumbado vítores para muchos ídolos del momento, que hoy ambulaban por las calles solitarios y pensativos. Conocía a todos los que acostumbraban a concurrir a los banquetes políticos, que invariablemente eran los mismos 80, los eternos acompañantes. A la hora de los discursos, cuando la sinceridad de la adhesión a los políticos se manifestaba en frases rimbombantes, una sonrisa indefinible iluminaba el rostro resplandeciente y bonachón del italiano, que balanceaba la cabeza significativamente, como quien sabe de antemano lo que allí se diría. Y cuando alguno de los pocos amigos entusiastas que a nadie le faltan se acercaba al hotelero y un rasgo ingenuo de expansión le preguntaba: ¿Y qué le parece, amigo Laura? El excelente don Juan Laura, asumiendo una actitud de profunda convicción, mientras se secaba las manos en el delantal barcino, le lanzaba la piadosa mentira: «Ma, questo si è popolare davvero», y tomaba pensativo al trabajo de descorchar botellas y lavar vasos, para los turnos que arreciaban entre los vivas y bravos que mareaban dulcemente el agasajo. Cuando Toledo y Chávez llegaron, había mucha gente en el patio. Algunos manifestantes, para ganar tiempo, tomaban aperitivos junto a las mesitas colocadas bajo los corredores. Otros, parados en un ángulo del patio, formaban corrillos mostrando los blancos chalecos almidonados o las colas voladoras de los fracs de corte antiguo. Hasta ese momento se notaba muy poca animación. Había allí ambiente de velorio. En un rincón la banda se despechaba con un tango gemebundo. Carlos Toledo cruzó algunos saludos con antiguos conocidos y fue presentado a otros concurrentes. Chávez permanecía a su lado observando con cierta indiferencia el continuado llegar de los manifestantes. Toledo le habló quedamente: «Pero, ¿cómo se explica que en pueblo tan pobre como este concurra tanta gente a los banquetes? Parece que realmente Cuéllar es popular». Chávez sonriente replicó: «Estos banquetes son el peor termómetro para medir la popularidad de un político. La mayor parte de las personas aquí presentes son como yo, funcionarios públicos que vienen por agradar al dirigente, por temor de que se les considera adversos a su política. Si no lo hacen, lo que en pocas palabras significaría la pérdida del empleo. Todos ellos, en su mayor parte, asisten a estas comilonas con dolor en el alma,
sacrificando parte apreciable de sus exiguos y mal cobrados saberes. Pero esto es una barbaridad. ¿Y son frecuentes estas manifestaciones? A veces asumen caracteres de epidemia. Hubo un año en que los funcionarios públicos de todos los ramos tuvimos que sacrificar la mitad de nuestros sueldos de un mes en aras de la popularidad de un político. Pero no hay quien proteste, quien se rebele contra esta farsa y esa exacción. Es decir, que por conservar un puesto mal rentado hay que someterse a esto. La mayoría de estos hombres son jóvenes. Ellos pueden buscar otro trabajo. Pero, ¿qué puede hacer nuestra juventud aquí si no aspirar a un cargo público? Ya me ves a mí. Estudié para veterinario y ahora por falta de ocupación debo pasar clases de primaria. No hay remedio. Somos un pueblo sin industrias, sin medios de vida. Agonizamos entre estas riquezas fabulosas de nuestro suelo, que solo mueven las rimas de nuestros poetas, los discursos de sobremesa y los escritores de todos los chupatintas de Bolivia. El 24 de septiembre, algo debió ocurrir en dirección a la puerta, porque todos los presentes volvieron la mirada y los que se hallaban sentados junto a las mesas se pusieron inmediatamente de pie. Toledo, intrigado por la curiosidad general, hizo un gesto de interrogación a su amigo. «Es Cuéllar», le advirtió Chávez. Cuéllar cruzó el patio lentamente, como contando los pasos. Tenía dentro de cierta expresión radiante algo de solemnidad teatral y mucho de emoción que él procuraba dominar a toda costa tras una sonrisa persistente y forzada. El frac le incomodaba algo, pero él hacía lo posible para imprimir la mayor soltura a sus movimientos y demostrar que estaba habituado a llevarlo. Se acercó y comenzó a saludar una por una a las 80 personas allí reunidas. A todos les estrechaba la mano, mientras pronunciaba sacramentalmente algunas palabras de cortesía. Cuando llegó al lugar donde se hallaban los amigos, saludó a Toledo con especial deferencia. Había sido compañero de don Venancio, de quien en más de una ocasión recibió ayuda cuando comenzaba sus trabajos. «Cuánto me alegra el verlo aquí, amigo Toledo. Yo recuerdo siempre a su padre, pues le debía muchos servicios, y espero que el hijo llegue a ser tan buen amigo mío como lo fue el padre. Ya sabe que me tiene a su disposición para lo que guste». Toledo agradeció el ofrecimiento con frases triviales, pero no dejó de impresionarle bien la llana sinceridad de Cuéllar, que borraba algo de la prevención con que le había mirado hasta ese momento. La banda, como para infundir un poco de ánimo, rompió con una marcha brillante. Los copetines menudearon y hubo brindis anticipados por la prosperidad de Cuéllar. Uno de los concurrentes, celebrado por su ingenio chispeante, arrancó a carcajadas forzadas entre un grupo de profesores que querían sugestionarse y hasta convencerse de que estaban alegres. De otro grupo partieron algunas voces altas que quebraron el frío de los primeros momentos, anunciando que el espíritu de los copetines había conquistado ya algunas cabezas. El negro Moncada, cocinero muy vinculado también a estas manifestaciones políticas y gran conocedor del paladar de los habitúes, se allegó al que al parecer era el iniciador de la fiesta, susurrándole al oído algunas palabras que éste a su vez transmitió casi en secreto al manifestado, y todos se pusieron en marcha en dirección al corredor. Las mesas largas, cubiertas de manteles no menos largos,
se hallaban adornadas por guías perfumadas de flores. Las botellas de vino se enfilaban en rigurosa línea recta, haciendo guardia frente a los platos de mayonesas ya servidos. El salón era grande y desmantelado. Las paredes enjalbeladas, desprovistas de todo adorno, severas y frías, ostentaban junto a la cabecera de la mesa un cartelón de propaganda política, en el que podían distinguirse los retratos de los candidatos a la presidencia y vice de la República, bastante rejuvenecidos. Bajo el auspicio de aquellas imágenes debía colocarse Cuéllar. Los otros manifestantes buscaron su ubicación por las tarjetas que se hallaban recostadas junto a las copas. Chávez, más práctico, encontró pronto su asiento y el de Toledo. Por suerte los separaba un solo sitio y fue posible hacer un cambio disimulado que les permitió sentarse juntos. Moncada se movía como una lanzadera, expidiendo platos a diestra y siniestra. Estaban en el cuarto número del menú, que en estos banquetes lo constituían siempre los espárragos en reserva. Los brindis de la mesa se pronunciaban en forma virulenta. Desde los extremos de la mesa se enviaba tarjetitas al homenajeado, invitándole a brindar. Este buscaba a los invitadores y levantaba su copa solemnemente. Por lo general, una larga fila de simpatizantes se plegaba espontáneamente al brindis. El número cerró con broche de oro, un bife a caballo jugoso y reconfortante. A los postres se oyó un golpear cristalino de cubiertos sobre las copas. El ruido venía desde la cabecera y significaba algo así como un llamado al silencio. Los comensales callaron y la banda suspendió la ejecución alevosa de un vals viejo. En medio de un silencio casi solemne se levantó el prefecto del departamento, a quien, seguramente con el propósito de dar mayor realce al acto, se le había confiado la misión de interpretar los sentimientos de los manifestantes. Era la primera autoridad, un militarote de aquellos que periódicamente llegan a Santa Cruz cuando los gobiernos quieren arreglar la situación política de este pobre pueblo. Por regla general, vienen estos prefectos a sentar fama de valientes y temerarios. El que nos ocupa pertenecía a esa clase de militares que no faltan en ningún ejército y que convierten el uniforme de los defensores de la patria en vulgar librea, donde cada estrella y cada botón puede hablar de claudicaciones y de infamias. Por ironía, allí lejos de la frontera, entre civiles pacíficos, estos fanfarrones se convierten en insoportables tiranuelos beodos e inconscientes. Faltos en absoluto de esenciales normas de educación, carentes de cultura, creen acertar implantando el rigor de los cuarteles, atropellando las leyes y desconociendo todos los derechos. Pasan la vida muellemente sin que la administración política reciba el impulso inteligente de alguna iniciativa, y mientras todo se desquicia, ellos se dedican a conquistar alguna kunumi, hija de doctor en cocinera. Después, cuando el pueblo ya no los puede aguantar, y el gobierno compadecido los retira y los devuelve a su tierra, y en rueda de amigos entre copa y copa, como si regresaran de algún país selvático de leyenda, cuentan sus hazañas, las que terminan con la invariable frase: les senté la mano a los crucos, y a guisa de postre, entre sonrisas y guiños, dan a entender que además libraron con éxito muchas batallas de amor. Corto de alcances, el señor prefecto no se animaba a improvisar ni siquiera a recitar de memoria. Leyó pues su discursito con alguna dificultad
entregándolo a la fruición de los comensales. A cada pausa que hacía para tomar aire, los funcionarios públicos que le rodeaban se creían en la obligación de aplaudir o golpear la mesa en señal de aprobación. Así pasaron todas las vulgaridades perpeñadas por el orador entre la calurosa conformidad de los concurrentes, muchos de los cuales habían sudado tinta ante el tartamudeo persistente del coronel. Al terminar jadeante por el esfuerzo realizado, pidió que le acompañaran a levantar la copa por la aventura personal del agasajado. Cuando tomó asiento, sudoroso y rendido, recibió un tierno apretón de manos que le daba Cuéllar en prueba de gratitud, al par de que todos los extremos se levantaban las copas para brindar con él, en señal de aplauso por la hermosa pieza oratoria que acababa de pronunciar. Después de algunos minutos, el manifestado se puso en pie para agradecer. Cuéllar no era intelectual, y esto lo reconocían hasta sus parientes más cercanos. Todo su bagaje consistía en los 6 años de primaria, recorridos como para salir del paso. No tenía tampoco entrenamiento para hablar en público. Alguien afirmó que las únicas veces que se le había oído hablar fuerte era cuando arreaba ganado con destino a los mañazos de la localidad. Este momento de la respuesta al ofrecimiento era sin duda para él un momento azaroso. Por suerte, en uno de sus viajes a La Paz, había enriquecido su modesta biblioteca con un librito que contenía 100 discursos para todas las circunstancias de la vida. De allí tomó los elementos y compuso introduciendo algunas variaciones el que debía servir para pasar el trago amargo de aquella noche. Comenzó por agradecer la manifestación con que inmerecidamente, según él, se le obsequiaba, y aunque en esta introducción le flaqueó algo la voz, no se desanimó y continuó leyendo hasta el fin semi-inconsciente, pero no hasta el punto de dejar de sentir cierta sensación de vértigo, algo así como si el suelo cediese bajo sus pies. Algunos vicios de pronunciación pasaron inadvertidos ante la bulla producida por los aplausos y los golpes de aprobación sobre las tablas de la mesa, que esta vez se repetían con mayor frecuencia, debido a que el concursante hizo más pausas de las necesarias. Al tomar asiento, el prefecto le estrechó la mano con expresión de simpatía y seguramente por sentimientos de afinidad intelectual. Con algunos brindis más, cafés y cigarros, terminó el banquete. Toledo creyó llegado el momento de retirarse. Al salir al patio, sobre las mesitas que había bajo los corredores, se enfilaban las botellas de cerveza que Cuéllar había hecho poner para retribuir el agasajo. «Yo creo que ya podemos marcharnos», susurró a su compañero. «Como te parezca», asintió Chávez. «Nada me ataja aquí». Los amigos se escurrieron por el zaguán y pronto se hallaron en la calle. Toledo respiró el aire puro a bocanadas. La luna brillaba magníficamente en aquella noche clara, extendiendo su luz blanca y suave sobre la calma absoluta del pueblo dormido. Del reloj de la torre volaron 10 campanadas rítmicas, largas y sonoras. La plaza estaba desierta. Una brisa débil mecía la copa de los árboles, agitando mansamente las hojas que caían tapizando el suelo. Toledo y Chávez cogieron por la esquina de la catedral. Chávez fue el primero en hablar. «¿Y qué te ha parecido la fiesta?» Toledo se limitó a sonreír y, evadiendo la respuesta, exclamó: «Bueno, ¿y ahora a dónde vamos?» «Hombre, yo todavía no tengo ganas de acostarme».
afirmó Chávez. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Te animarías a ir a un buricito? Me han convidado esta tarde y creo que pasaríamos allí un buen momento. Hoy estas cosas no son frecuentes y hay que aprovecharlas. Toledo vaciló antes de responder y como para disculparse objetó. Pero a mí no me han invitado. ¿Cómo voy a ir? Chávez, a quien las copas habían comunicado bastante entusiasmado, insistió con ánimo de allanarlo todo. Mira, aquí como vos sabés, no se requiere invitación expresa para estas cosas. Venís conmigo y nadie extrañará. Todo lo contrario, nuestra gente en eso no ha variado. Es siempre la gente hospitalaria de antes y se complace en cultivar nuestras amistades. Y si sobre eso se trata de un recién llegado, mejor todavía. Vamos, anímate, hombre. Está aquí cerca, en las 7 calles. La bebida operaba también en el ánimo de Toledo, que pronto se sintió inclinado a aceptar la proposición de su amigo, y juntos se encaminaron en la dirección indicada. Al cruzar una esquina pudieron escuchar claramente el rítmico golpear del bombo y traídas por la brisa a ratos las armonías de una banda.